¿Por qué leer la Biblia? La introducción. La Biblia es el bestseller más importante de todos los tiempos. Prohibida por gobiernos, figuras autoritarias, dictadores, es una fuente inagotable de reflexión para toda la humanidad. Es por eso que en el mundo se venden unos 100 millones de Biblias cada año, a razón de unas 50 Biblias cada minuto. El trasfondo. Escrita a lo largo de 1500 años en 3 continentes por más de 40 autores, la mayoría de ellos no se conocieron entre sí, sin embargo su mensaje es uno solo. Su coherencia es admirable. El Antiguo Testamento fue en su mayor parte escrito en hebreo, salvo por unas secciones breves en arameo, y relata la historia del pueblo de Israel en 3 partes según la Biblia judía. La Torá o la ley, compuesta por 5 libros, los Neviim o profetas, compuesta por 21 libros, y los Ketubim o escritos, compuesta por 13 libros. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y habla de Jesucristo y su iglesia a lo largo de 27 libros. 4 de ellos son evangelios, una historia de la iglesia, 21 son cartas y un libro profético. Dividiremos esta explicación de la Biblia en 5 partes. Cómo se escribió, cómo se lee, cómo se entiende, cómo se explica y cómo nos transforma la Biblia. Empecemos por la primera parte. ¿Cómo se escribió? Las letras en la Biblia. El alfabeto nació en Mesopotamia, el lugar de origen de los eventos bíblicos. En muchos pasajes Dios ordenó a Moisés, a Esdras, a Jeremías que escribieran lo que Dios les guiaba a registrar. Dios se dio a conocer. Eso es lo que significa la palabra revelación. Dios usó géneros literarios, poesía, narrativa, prosa declarativa, para dar a conocer al hombre lo que éste de ninguna otra manera podría conocer. Segunda parte, ¿cómo se lee? La lectura es teológica. Es un texto referente a quién es Dios y qué hace Dios. Se lee como una historia que empieza con un principio en Génesis y tiene un final en Apocalipsis 22. Al lector, a usted se le invita a ser juez y parte de lo que lee. El lector ejercita su fe si al leer le da la razón a Dios, y si no, aprende de las consecuencias de no hacerlo. Finalmente es una lectura espiritual. El Espíritu Santo ilumina los ojos del ser humano para entender su palabra. La Biblia no necesita luz. Quienes la necesitamos somos nosotros, los ojos entenebrecidos de los lectores. Tercera parte. ¿Cómo se entiende? Empieza con la creación. Dios crea al mundo y al hombre para gobernar todas las cosas por medio del ser humano. La caída. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios en Génesis 3 y escogió separarse de Dios y de sus leyes. Entonces Dios escoge a Abraham. Dios eligió a este hombre e hizo pacto con él para empezar un plan nuevo, un pueblo nuevo, para salvar al ser humano del mal que el hombre lleva en sí mismo. De Abraham viene Israel y de Israel Jesús, el Salvador del mundo. La ley. Dios entregó a la descendencia de Abraham leyes para amar a Dios y al prójimo y ser una contracultura que da a conocer la ética del monoteísmo al mundo por medio de Israel, un pueblo a quien Dios guía y disciplina a lo largo de unos 1445 años, desde Jacob en Egipto hasta el cierre del Antiguo Testamento. Cuarta parte. Israel se entiende como un pueblo que vive en transición. ¿Qué significa eso? Bueno, que vive en constante cambio. Por ejemplo, al principio es la familia de Abraham y Jacob en Génesis. Luego es una nación numerosa en Éxodo 1. Recibe una ley que cambia toda su vida en Éxodo 20. Además, deben marchar a la conquista de la tierra en Josué. También pasan por una guerra civil en Jueces. Y su reino se divide en Segundo Reyes y Segundo Crónicas. Finalmente, son juzgados por Dios y se van al exilio. Israel al norte en Segundo de Reyes 17 y Judá al sur en Segundo de Reyes 25. 70 años después retornan a la tierra, según Esdras y Nehemías. Y en el Nuevo Testamento, tras rechazar a Jesús, viene el juicio y se van de nuevo a la dispersión, que dura unos 1900 años, desde la invasión de los romanos en el año 70 hasta nuestros días. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento solo Dios y solo su palabra son permanentes. Las instituciones no se glorifican.
Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías 40, versículos 6 al 9. Las historias nos enseñan santidad y obediencia, pero las formas cambian. Quinta parte. ¿Cómo nos transforma la Biblia? Meditando en ella. Deuteronomio, Salmos 1, 19 y 119 son textos que exhortan a rumiar, a meditar la palabra de Dios. Esto produce arrepentimiento. Es el cambio diario de mente y ocurre cuando nuestros distraídos pensamientos son sustituidos por la mente de Cristo y nuestros pensamientos son llevados cautivos a Él. El resultado de esto es avivamiento. El avivamiento es cambiar mis conductas por prácticas morales y éticas, rechazando la corrupción social y aceptando que nuestro deber es vivir vidas que se parecen a la de Jesús de Nazaret. O sea, somos discípulos que replican su obediencia y eso es ser cristiano. En suma, la contracultura se encarna en su persona cuando usted lee la palabra de Dios.